Bien, habíamos comenzado el capítulo 8, ¿se acuerdan? La semana pasada de la carta de Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Y por supuesto que viene de alguna manera enganchado con todo lo que viene en los capítulos anteriores. Si bien hizo como una pausa en el capítulo 7 para explicarnos específicamente la función de la ley, la importancia de la ley, pero también la incapacidad de la ley para darnos una salida al problema del pecado en el ser humano. Decíamos que la ley, lo que dice Pablo, que la ley lo que hace en su función es mostrarnos el pecado, traer luz a nuestra vida, pero no nos da la salida. Entonces el capítulo 8, su versículo 1, dice: ahora pues, después que termina el 7 diciendo que somos miserables mientras nos guiemos por nuestras propias fuerzas o intentemos nosotros cumplir la ley de Dios o la voluntad de Dios, dice: ahora pues, sin embargo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Les había dicho que esta última parte del versículo 1 no está en los manuscritos más antiguos, porque está en el versículo 4, en realidad dice esto. Entonces los manuscritos más antiguos dicen: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hicimos consideraciones al respecto, porque lo que era imposible para la ley, como quedó demostrado en el capítulo anterior, por cuanto era débil por la carne, no por la ley, sino que la ley, la imposibilidad de que la ley se aplique, la voluntad de Dios se aplique en nuestra vida, es por nuestro pecado, nuestra carne de pecado. Dios mandó la solución, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Parece un trabalengua, pero lo que está diciendo es que Jesús se hizo hombre a semejanza de carne de pecado, pero él no tenía pecado, era un hombre sin pecado, y por causa del pecado, de nuestro pecado, él recibió la sentencia y la condena de ese pecado en su propia carne, en su propio cuerpo, en su sacrificio. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se pudiera cumplir en nosotros, que era imposible hasta ese momento. Ahora sí, por eso ninguna condenación hay. Por eso dice: porque, como una explicación de la afirmación anterior, ninguna condenación hay, porque Dios ya envió la solución para que la justicia de la ley se pueda cumplir en nosotros. ¿Pero en quiénes? ¿Así por arte de magia? No, en los que no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Que de acá es que pusieron como una explicación en el versículo 1. Es decir, la solución está para los que caminan, andan, viven, no según la carne, según nuestra realidad humana, sino según el Espíritu de Dios. Y acá empieza todo un desarrollo donde hace una comparación entre estas dos andanzas, digamos: andar en el Espíritu, andar en la carne, o andar en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo que vive dentro nuestro. Y la comparación de qué pasa en un caso y qué pasa en el otro. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, y ahí está, ¿vieron que dice, cuando uno dice piensan en la carne, que está pensando en un bife, está pensando en el asado? No, se ocupa de lo que nuestro cuerpo carnal y pecaminoso exige, ¿no? Sabemos, lo vimos en la situación en que estábamos en el capítulo 7, donde el cuerpo exige y tiene una ley. Y dice Pablo: yo quiero cumplir la ley de Dios, pero hay otra ley en mi cuerpo que va contra la ley de Dios. Miserable de mí, ¿no? Mi cuerpo me exige cosas que delante de Dios están mal o no condicen con su voluntad para mi vida.
¿cierto? Entonces, si yo me ocupo de eso y satisfago esos deseos, entonces estoy andando, viviendo según la carne. Fíjense, dice, andar, ser, pensar, ocuparse, vivir según, ser deudores. Está hablando todo de la carne, ¿no? Andar en la carne o andar en el espíritu. Ser de la carne o ser del espíritu. Pensar en las cosas de la carne o pensar, ocuparse, vivir conforme a ser deudores, vamos a ver los siguientes versículos, ser deudores a la carne y hacer morir sus obras, la carne. Eso es todo lo que Pablo va diciendo como sinónimos para darnos a entender que en realidad lo que no tenemos que hacer es darle rienda suelta a la carne. Si bien vivimos en este cuerpo de pecado, si bien tenemos esa tendencia, si bien la concupiscencia vive en nosotros y podemos sentirnos así, oh, miserable de mí, ¿cuándo voy a ser librado? ¿No? Sin embargo, no somos deudores a la carne, ya más, no tenemos obligaciones con la carne. Vamos a seguir leyendo. Porque dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahí está. Entonces, si nosotros sentimos de nuestra carne determinada tendencia, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, venganza. Y por el otro lado, el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios, que es el perdón. Bueno, ahí tenemos la opción. Como decía un poco el domingo yo, ¿no? ¿Cómo lo procesamos? ¿Según qué programa? Ese va a ser el resultado. ¿Qué hacemos? ¿Andamos según quién? ¿Según lo que el Espíritu nos revela que es la voluntad de Dios? ¿O según lo que mi carne siente y quiero hacer? Lo que yo quiero hacer. Bien, entonces tiene una consecuencia, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué dice que el ocuparse de la carne es muerte? Por el pecado y la consecuencia del pecado. Y cuando nos ocupamos de la carne, no obtenemos nada extraordinario de parte de Dios. Y seguimos el destino de todos los seres humanos, de ser muertos caminantes, ¿no? Solamente nos libra, dice, la justicia, la voluntad de Dios, la ley de Dios se cumple en nosotros cuando andamos, dice el versículo 4, no andamos conforme a la carne, sino que andamos según el Espíritu nos revela la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cómo nos revela el Espíritu? ¿En sueños o en visiones? Puede ser, a veces. Nos revela a través de su palabra y de las enseñanzas que tenemos acá, del mismo Señor Jesús y de los autores inspirados de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo. Nos revela un montón de cosas que están acá y que tenemos que buscarlas, que tenemos que escudriñar, es decir, revisar, rascar, buscar lo que está detrás de lo detrás, porque ahí es un tesoro, este libro que quedó acá, que es una representación de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Pero no hay que hacerlo simplemente estudiando, hay que hacerlo en oración para que esto sea revelado en nuestro corazón. Porque ¿quién revela la Biblia a nuestro corazón? El Espíritu Santo, porque la voluntad de Dios, la ley de Dios, ¿cómo es? ¿Carnal? No, es espiritual. Si yo lo interpreto con mi carne, puedo hacer una interpretación bíblica con mi carne y sacar un montón de conclusiones. Buenas y no tan buenas, pueden ser inclusive absurdas, puedo sacar conclusiones de acá, ¿no? Sin embargo, el único que puede hacer que esto se transforme en vida para mi alma y yo sea libre de la ley del pecado es el Espíritu Santo. Él es el único, para eso está, esa es su función. ¿Vamos yendo? ¿Sí? Eso está aplicando Pablo acá. Por cuanto, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz con Dios. Estoy tranquilo delante de Dios. No tengo problema de conciencia delante de Dios cuando hago su voluntad. Me cuesta porque va en contra de mi carne, pero lo hago igual y eso me trae paz. Esa paz me trae
gozo, me siento liviano. Si no, llevo una carga, volviendo al ejemplo de no perdonar, o llevo una carga de resentimiento, de bronca, de un montón de cosas que no me dan ni vida ni paz. Es muerte para mí, ¿cierto? Por cuanto los designios de la carne, ¿a qué se refiere con los designios? Los deseos o la voluntad de la carne, ¿no? La voluntad de la carne. Como acá en esta traducción tengo otra palabra rara. ¿Dónde está? El intento de la carne. Hay una traducción que dice el intento de la carne. La voluntad, lo que la carne quiere, en definitiva, son enemistad contra Dios. Qué macana, porque acá no nos deja punto medio. No podemos vivir en la carne y ser amigos de Dios. ¿Vieron? No podemos vivir en la carne y ser amigos de Dios. ¿Vieron que dice que el que no, vive según la carne no puede agradar a Dios? Dice acá mismo. La voluntad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede los designios de la carne. Esos designios, esa voluntad, lo que quiere hacer, no se sujeta ni puede, porque está en la misma situación que describía el capítulo 7. Por eso cuando viene el Espíritu Santo en realidad, nos incomoda. Y a veces hay gente que viene a la iglesia y siente la presencia de Dios y la incomoda. Y nosotros nos preocupamos porque la gente el inconverso se sienta cómodo, ¿no? Y muchas iglesias viven haciendo actividades para que la gente se sienta cómoda en su carne y siga viniendo. Lo importante es que siga viniendo. Está bien, es necesario que la gente se sienta cómoda, pero en algún momento va a entender que la palabra de Dios y el Espíritu Santo los va a incomodar como nos incomoda a nosotros. Todo el tiempo nos incomoda. ¿Por qué? Porque mis deseos son enemistad contra Dios. Por tanto, la voluntad de Dios es enemistad de mi voluntad que siente mi carne, ¿no? Volviendo al mismo ejemplo, yo siento venganza y la siento a la venganza, ¿saben? No es que yo dije, ahora voy a sentir venganza, ganas de hacer venganza. No, siento ganas de hacer venganza. Es mi tendencia, es mi voluntad. Pero yo la tengo que someter a lo que Dios dice. Si Dios me dice que le corte la cabeza, le corto la cabeza. Pero su palabra no dice eso. Algunos tratan de interpretar eso, ¿vieron? Cuando va al pastor y el pastor le dice que no, va a otros, ¿no? Y al final le pregunta, no sé, a uno que cruzaba por la calle, y al que le dice que sí, esa es palabra de Dios, ¿eh? Bien. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es tan triste, ¿no? Y es un poquito también progresivo, porque aprender a vivir en la voluntad de Dios, bueno, por redundancia, se aprende. Vivir en la voluntad de Dios, vivir en el Espíritu, se aprende. Y se aprende practicando. No es que se aprende en una clase, ¿no? Se aprende practicando. Y si usted quiere practicar, pídale al Espíritu Santo que le dé la posibilidad de practicar. Y después va a decir, bueno, no era para tanto. Porque hay un montón de cosas que nosotros no entendemos y que nos contrarían y que nos incomodan y están puestas por Dios para que practiquemos eso. Decirle no a la carne y decirle sí a la voluntad de Dios revelada en nuestros corazones por el Espíritu Santo a través de su palabra. No pueden agradar a Dios, más ustedes, dice Pablo, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Fíjense qué linda confianza que tenía Pablo en los hermanos de la iglesia de Roma. No está exento de toda ironía, pero de alguna manera Pablo lo dice así, él cree. Ustedes, muchachos,
no viven según la carne, ¿no es cierto? ¿No es cierto que no? A ver, muevan la cabeza. ¿No es cierto que no viven según la carne? Ustedes viven según el Espíritu, más, por supuesto. ¿Sienten la tendencia de la carne? ¿La sienten? Sí, todos los días. Pero se tiene que oler ese olor a churrasco, cómo la carne se va cocinando lentamente, porque estamos dando lugar al Espíritu. Pero ¿saben? Para dar lugar a lo que el Espíritu dice hay que escucharlo y hay que leer la palabra, porque normalmente nos habla a través de su palabra. Así que es una tarea diaria. Y meterse en la palabra de Dios y escuchar qué tiene Dios para decir. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ya sonamos. Primero le dice que sí, él está seguro, pero dice, bueno, si es que viven ustedes el Espíritu de Dios. Sí. Entonces, estamos ya con esa posibilidad de vivir según ese Espíritu. Porque si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahí es otro el problema. Pero si tiene el Espíritu de Cristo, ¿usted es de Cristo? Sí. ¿Tiene el Espíritu de Cristo entonces? Sí. Bueno, entonces estamos en buen camino. Tenemos esa opción, vivir según la carne, o podemos vivir según el Espíritu, asesinando los designios de la carne. Pero si Cristo está en ustedes, y ahí está el argumento de Pablo, ¿está o no está Cristo en ustedes? Sí, bien. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto. ¿No es cierto? En el sentido de que habitamos en un cuerpo que va hacia la muerte, que se envejece, que tiene problemas de salud, que tiene defectos, bla, 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 ¿no? Lo que sabemos. Y que en este cuerpo no vive el bien, como dice Pablo en el capítulo 7, sino vive el mal en mí. Este cuerpo está muerto por el pecado, a causa del pecado. Mas, si el Espíritu de Cristo vive en ustedes, el Espíritu nuestro vive a causa de ¿qué? De la justificación, de ser justos delante de Dios, de gozar de la gracia y la misericordia de Dios. Y si el espíritu de aquel, aún así, decir, bueno, tengo dos partes, cuerpo y la parte espiritual. Mi parte espiritual, si Cristo vive en mí, como Él me justificó, se va renovando, vamos siendo renovados de día en día. Ahora, el cuerpo a la verdad se va envejeciendo. Pero no se preocupen, porque si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús es el que vive en ustedes, si es el mismo espíritu que resucitó a Jesús, entonces vivificará también vuestros cuerpos mortales por ese espíritu que vive en ustedes. Ese espíritu, no se preocupen, porque dicen, ay, está lindo, mi espíritu se vivifica, pero mi cuerpo, mirá, cada vez tengo más arruga, cada vez estoy más viejo, cada vez más cachuzo, tengo piedra en los riñones, la vesícula, tengo callos plantales, estoy quedando pelado, no sé, tengo canas. No se preocupe, dice Pablo, porque si vive en nosotros, no solo que se vivifica nuestro espíritu, sino que tenemos la promesa de que este cuerpo también va a ser redimido y regenerado en vida eterna. Porque Él vino a redimir al ser humano, no vino a salvar solo alma, vino a salvar el ser humano en todos sus componentes, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Bien, eso es lo que Pablo argumenta acá. Dice, porque si para que vivamos donde estoy en el 11, ¿no? También vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en nosotros resucitará. Así que, hermanos, teniendo en cuenta todo esto, deudores somos. ¿Qué significa ser deudor? ¿Saben cómo se llama a las deudas también? Obligaciones. Una deuda es una obligación de pago. Estoy obligado a pagar porque tengo una deuda. No hay vuelta. No puedo decir, no, ¿sabes qué? No pago. Entonces soy un moroso, incobrable y puedo tener problemas judiciales. Yo adquiero una deuda
Estoy adquiriendo una obligación de pago. Puede ser una obligación de pago en dinero, una obligación de pago en especie, entregarle algo, o una obligación de hacer o prestación de algún servicio, ¿cierto? Si alguien me paga por adelantado, yo estoy obligado a hacer o entregar aquello por lo cual se hizo ese pago. ¿Me explico? Una deuda es una obligación. Dice, somos deudores, estamos obligados. Estamos vinculados con una obligación por una persona, por una persona, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya no tenemos obligación con la carne, ya no somos esclavos de nuestra naturaleza. ¿La sienten? Sienten la bronca, sienten la envidia, sienten los celos, sienten la gana de vengarse, sienten, sí, perfecto, porque somos seres humanos y todavía no hemos sido resucitados. No estamos totalmente santificados ni glorificados. Pero ¿y ahí qué hacemos? ¿Sienten la depresión? ¿Sienten la angustia? Sí. ¿Sienten la ansiedad y la desesperación? Sí. ¿Sienten el miedo? Sí. Pero ya no somos deudores de eso. Ya no estamos obligados a vivir en temor. Ya no estamos obligados a vivir en nuestros pecados, en nuestra tendencia o nuestros hábitos pecaminosos. Ya no estamos obligados a vivir en nuestra furia, en nuestras reacciones. No somos deudores de eso, no le debemos a eso. Antes sí, pero si tenemos el Espíritu que vive en nosotros, no somos deudores a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Saben por qué? Porque si viven conforme a todos esos deseos, y acá es donde, a ver, versículo 13. ¿Alguien tiene la NBI? Porque acá, en realidad, también los manuscritos antiguos cambia la palabra carne por cuerpo. ¿Alguien tiene NBI? ¿No? Sí, por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, dicen los manuscritos más antiguos, entonces vivirán. Y ahí Pablo cambia un poco del término carne, pone cuerpo, porque en definitiva repite lo que había dicho en el capítulo 7, ¿no? Que dice, de hecho en mi cuerpo no mora el bien, en mi carne, en mi naturaleza humana, sin la realidad espiritual, lo que soy acá no vive el bien. Ahora, si yo hago morir los malos hábitos de mi carne, entonces viviré. Y mantendremos en vida, andaremos en el espíritu de vida, que en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Este es el argumento de Pablo. ¿Vamos entendiendo? ¿Se entiende? Entonces es algo bastante práctico también. Bastante de todos los días. Es dominar, enjaularlo al bicho. El tipo tiene que estar enjaulado. ¿Siente? Bueno, ¿qué va a hacer? Pero hay que ese tiene que mermar, y el regenerado, el que se maneja según la voluntad de Dios, que es revelada por el Espíritu Santo a través de su palabra, ese es el que tiene que primar. Ese es el que tenemos que ver. Nosotros miramos al hermano y tenemos que ver ese. Sabemos que adentro de ese hermano hay una jaula, y adentro de esa jaula ahí está el otro coso, el bicho, el monstruo. Pero ese está ahí encerrado, no lo dejemos. El que tiene que darse a conocer es el que nació de nuevo, el regenerado, el que nació de Dios, el que nació del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, dijo Jesús, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 2 Corintios 7:1, a ver, leo. Acá dice Pablo: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor del Señor.
Ahora, no es que tenemos que decir, no, voy a aguantar la bronca, voy a aguantar. No se trata, porque si no estamos como en el capítulo 7. Igual se nos revienta. Aguantamos hasta que alguien nos tocó el ombligo y se nos salió peor todavía, porque estaba como una olla a presión. No es aguantar. No es cambiar, no, tengo que cambiar mi manera de pensar. No lo podemos hacer. Claro quedó en el capítulo 7. Acá es un accionar del Espíritu. Él es el protagonista. Todo es si es que el Espíritu de Cristo vive en ustedes. Si el Espíritu de Cristo vive en ustedes, entonces ninguna condenación hay. Porque ese Espíritu nos revela la ley de Dios. ¿Qué nos hace? Esa ley nos libra de la ley del pecado y de la muerte que nos lleva todo el tiempo a pecar. ¿Cuál es esa ley del pecado y la muerte? Esa que está en mis miembros. Esa que me hace reaccionar de esa manera. Yo sé que está mal, pero no me puedo contener. Y bueno, muchachos, pregúntate, ¿está el Espíritu de Cristo en vos? Y sí, y bueno, entonces no hay excusa. Porque inclusive ese cuerpo que se está haciendo viejo, un día ese mismo Espíritu lo va a resucitar. Vamos yendo. No estoy usando, tengo fiaca, ¿vieron? Por eso no uso el pizarrón. Vuelvo al principio. Fíjense cómo dice, andar en la carne o andar en el Espíritu. Ser de la carne o ser del Espíritu. Pensar en mis deseos, en lo que yo quiero, o pensar en la voluntad de Dios. Ocuparme en satisfacer mis deseos o en ocuparme en satisfacer los deseos de Dios. Vivir según lo que yo sienta, piense, bla, 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 o vivir según su palabra. Ser deudores a la carne, no, deudores somos, pero a Cristo, por todo lo que Él hizo por nosotros. Seguimos. Porque acá sí que viene maravilloso. Dice, porque, versículo 13, 14, el 13 dice, acá el 13, porque si vivís conforme a la carne van a morir, mas si por el Espíritu Santo hacen morir los malos hábitos del cuerpo, entonces viviréis. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en un momento, si tu ojo es ocasión de caer en pecado, arrancalo? Si tu ojo derecho, se ve que era medio visco, si vos mirás mal o mirás lo que no tenés que mirar con todo, arrancalo, porque es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos te vas al infierno. Está haciendo hablando hiperbólicamente. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, fíjese que habla de los miembros del cuerpo. Jesús hacía referencia a lo mismo, haciendo una exageración para que entendamos la gravedad de la cosa, que tenemos que nosotros poner al bicho en la jaula. Y es disciplina en el espíritu. No es que yo me disciplino al estilo del monasterio con un látigo y me pego en la espalda para matar los deseos de mi carne. No, no tengo que sufrir, no tengo que hacer nada, no tengo que arrodillarme, ir de rodillas hasta no sé dónde, o arrodillarme sobre maíz o sobre sal gruesa para sufrir, para matar el cuerpo. No se trata de eso. Y menos matarle la carne al otro hermano. ¿Vieron? Hay que matarle la carne al otro hermano. Lo tratamos mal para que aprenda, para que tenga la oportunidad de matar su carne. No, eso es un trabajo que lo hace. El Espíritu Santo es el protagonista. Él nos revela la voluntad. Él pone en nosotros el querer hacer la voluntad de Dios y también nos da el poder de hacer la voluntad de Dios. Nos da el dominio propio. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. En la jaula el bicho. Porque si no, si lo dejamos suelto, ya sabemos dónde termina. Y el final no es vida y paz. El final es muerte y tristeza y condenación y angustia y andar arrastrándonos, siendo deudores, obligados con nuestra naturaleza de pecado. Y el diablo le encanta tenernos arrastrados, ¿no? ¿Saben?
Él no puede entrar adentro nuestro una vez que el Espíritu Santo vive en nosotros para hacernos cosas que no queremos hacer, pero se aprovecha de un montón de cosas que no soltamos para tentarnos, para llevarnos, y la concupiscencia hace que en nosotros se engendre el pecado. Bien. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es una consecuencia. Es un fruto. Sos hijo de Dios y sos guiado por el Espíritu. ¿Cómo se nota si sos o no? Y si la voluntad de Dios se va cumpliendo. Si hay desarrollo, si hay evolución. Porque yo les decía hoy, ¿no? Es un proceso. Se practica, se aprende el hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se va revelando en el tiempo de nuestra vida. Tenemos una determinada etapa de nuestra vida y entendemos determinadas cosas y después vamos entendiendo otras cosas más profundas. Y yo tengo que tener la voluntad mía, ponerla a la acorde y paralela a la voluntad de Dios, ¿no? Sometida. Estos son hijos de Dios. Y acá fíjense que incluyó la palabra hijos. Dice, porque no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿En temor a qué? Al juicio, a la condenación. Muchachos, ese espíritu que está dentro de ustedes no es un espíritu de esclavitud que nos hace deudores y estar ahí en temor otra vez a la condenación, siempre arrastrado, sino que hemos recibido un espíritu de adopción. Ay, ay, ay. El espíritu, ¿cuál es este espíritu de adopción? El espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es un espíritu de adopción y lo explica. Porque el Espíritu mismo, dice el 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué verdad nos revela? De que ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. ¡Qué bendición! No es que nos relacionamos con un Dios y somos ahora seguidores del Dios, somos miembros del ejército de Dios. Somos hijos. Y esa condición, ese estatus, nos pone al mismo nivel que Cristo. ¿Saben por qué? No porque lo estemos, sino porque estamos en Cristo. En Cristo Él nos ve como hijos. Entonces dice que esa condición nos hace clamar Abba Padre o Abba. Abba en hebreo, pone la palabra, si bien está toda la carta escrita en griego, deja Pablo esta palabra en hebreo, en el original hebreo, porque seguramente es una palabra, me imagino yo, a los recuerdos del apóstol de su niñez, algo muy tierno, porque era una de las primeras palabras que aprendía todo hijo, decir Abba, cuando quería decir papá. Entonces, decimos, clamamos Abba. Y eso lo decíamos la semana pasada. Es algo muy profundo. Porque es una revelación de Dios increíble. Ese Jehová de los ejércitos, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, del universo, santo, justo, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Ese mismo Dios me adopta y me da la garantía. El Espíritu Santo lo pone dentro, su propio Espíritu dentro mío, y ese Espíritu me va revelando y voy entendiendo. Eso es revelar, ¿no? Voy entendiendo. Yo soy... bueno, si soy hijo del rey, a ver, sacamos cuenta, ¿vieron? Ya trabajamos en la carne otra vez. Somos hijos del rey, el dueño de toda la plata del mundo. ¿Dónde están mis millones, Dios? Porque acá me está faltando para pagar la luz. ¿Dónde están mis millones? Entendemos todo mal, enganchamos siempre para... Por eso las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Acá entendemos que la revelación esta de ser hijos de Dios es un tema de identidad, de quién soy ahora. Ya no soy un esclavo condenado como todos los que no son salvos, condenados, muertos en vida. Directamente ya estamos condenados.
No, ahora paso a otro estatus. Mi identidad es de hijo de Dios. Ah, bueno, soy un hijo, como qué sé yo. ¿Se acuerdan del padrino, la figura del padrino? O mi hijo. No, puedo ir y clamar y decir, Abba Padre, así como Jesús lo hizo en el Getsemaní. Fíjense lo que dicen en Marcos, es lindo leerlo. Marcos, el Evangelio de Marcos, el relato del capítulo 14, versículo 36. Jesús en el Getsemaní y decía, dice, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Abba, Padre, no me gusta lo que me toca vivir hoy, estoy sufriendo. Papá, estoy sufriendo. Pero Él está. Y no le quitó la copa. Pero fíjense el valor de esta palabrita tan que está en hebreo. Abba, decía. A ese mismo nivel nos pone el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. A ese mismo nivel. Podemos clamar, Abba, Padre, y saber que Él está y que si es su voluntad, aunque no me guste, aunque vaya en contra de todo lo que siento, así es, está bien. Después también en Gálatas 4:6 encontramos esta palabra también. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Vieron que dice clamor? Habla en los tres casos tenemos la palabra clamor. Pablo tiene esa idea, porque evidentemente Pablo lo sacó de ese clamor de Jesús. Acá ni siquiera Jesús obtuvo una respuesta positiva a su clamor. No importa lo que Dios responda. Lo que importa acá es ese vínculo, esa identidad. Soy hijo y Él es mi papá. A eso nos llama. Es algo maravilloso, dice Pablo. Por eso somos deudores de Cristo, del Espíritu, no de la carne, para que vivamos arrastrándonos. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios, pero siempre en Cristo. Por eso somos coherederos con Cristo. Y es que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acá habla del padecimiento. Si padecemos juntamente, Él padeció, y el ejemplo del clamor que habíamos mencionado anteriormente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Es el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿no? Porque el anhelo ardiente bueno, eso es para la próxima semana. Bien, ¿se entendió hasta acá? Es para agradecer al Señor, ¿cierto? Las cosas a las cuales somos llamados. No somos llamados a pertenecer a una iglesia evangélica. No somos llamados a hacer cosas de cristianos, cosas cristianas. Es un tema de esencia. Somos hijos. Tenemos el Espíritu Santo adentro. Y si entonces tenemos el Espíritu de Cristo, ese Espíritu Santo nos revela que somos hijos, y entonces nos dejamos guiar por ese Espíritu Santo, en vez de dejarnos guiar por nuestra tendencia, si podemos apagar eso, dejarnos guiar y prestamos atención a lo que Él nos dice y vamos por el camino que Él nos marca, entonces vamos siendo santificados. ¿Qué nos incomoda? Nos incomoda. ¿Qué es enemigo de nuestra carne? La mayor parte de las veces.
que no va para donde nosotros quisiéramos ir, les aseguro. Pero el resultado es vida y paz. O hacemos lo que queremos, vivimos como se nos canta, y el resultado es todo lo contrario: muerte, angustia y condenación. Amén.